Buenos días, hoy vamos a realizar la práctica número 19 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. En este caso vamos a simular este ensamble, el cual tiene un movimiento debido a que los dientes de uno de los ejes generan el movimiento por contacto en el otro. Para esto entonces vamos a ir a ANSYS y vamos a abrir la plantilla de estático estructural. Los datos de ingeniería no los vamos a modificar, dado que vamos a trabajar con el material que tiene ANSYS por defecto, que es el acero estructural. Abrimos la parte de la geometría en el New Design Modeler e importamos la geometría de nuestro mecanismo. Generamos y sobre él no vamos a realizar ninguna modificación, así que cerramos y abrimos el modelo. En la geometría entonces tenemos que nuestros cuerpos de interés, y que van a ser los cuerpos flexibles, son los que se generan contacto entre sí y generan el movimiento. Así que en geometría entonces vamos a ver que los demás cuerpos sean rígidos. El soporte, este elemento es uno de los que genera contacto, así que es flexible. Este también es flexible. Y el pin, que es un material que permite el movimiento entre los dos soportes, también sería entonces rígido. Una vez entonces ya definidos los cuerpos, vamos a la parte de conexiones y borramos la carpeta que ANSYS crea por defecto. Ahora entonces comenzaremos generando los pares cinemáticos para nuestra estructura. El primero sería de tipo body ground, sería fijo, y sería para ese cuerpo, para el soporte. Seleccionamos la cara cilíndrica y aplicamos. El siguiente par cinemático entonces sería de tipo body-body y es de tipo revolución, y sería entre ese soporte y el eje de la estructura que tiene los dientes. Entonces, como cuerpo de referencia, seleccionamos el soporte, y como móvil la parte del eje que estaría en contacto con ese soporte, y aplicamos. El siguiente par cinemático entonces lo vamos a hacer de tipo cuerpo a cuerpo, pero en este caso va a ser fijo, y va a ser justamente para el pin que une los dos soportes. Entonces ese pin lo vamos a dejar fijo a la estructura del primer soporte y móvil respecto a la segunda estructura. Entonces seleccionamos el pin, aplicamos y seleccionamos la cara del soporte que está en contacto con ese pin y aplicamos. El siguiente par cinemático entonces sería cuerpo a cuerpo y del tipo revolución, y entonces sería también para este pin pero con respecto al otro soporte. Entonces seleccionamos el pin, aplicamos y seleccionamos el otro soporte donde está el pin y aplicamos. El siguiente par cinemático y el último entonces va a ser del soporte de la estructura de dientes que está en la parte superior, sería de cuerpo a cuerpo y también sería de revolución. Entonces tendríamos como cuerpo fijo justamente esa estructura, aplicamos, y como cuerpo móvil entonces tenemos el eje de la estructura con los dientes y aplicamos. Adicionalmente entonces vemos que entre los dientes de las dos estructuras van a haber unos contactos, así que vamos a ir a la parte conexiones, vamos a crear contactos, vamos a hacer contactos sin fricción y van a ser entre todos los dientes. Entonces seleccionamos los dientes de una de las estructuras para que sean el contact, aplicamos, y el target serían los dientes de la otra estructura. En este caso no importa quién es el contact y el target, dado que los dos son cuerpos de carácter flexible, y aplicamos. Lo siguiente que vamos a hacer es entonces definir las condiciones de este contacto. Ya tenemos entonces que es de tipo sin fricción. El comportamiento, dado que son dos cuerpos flexibles, entonces sería de carácter simétrico. La formulación será el Lagrange aumentado. El normal stiffness lo vamos a definir por factor y va a tener un valor de 1 por 10 a la menos 3. La región de pinball la vamos a definir por el radio y le vamos a dar un radio de 0,5
milímetros. Y el tratamiento de la interfase será entonces ajustado al toque. Ahora, para ver si los pares cinemáticos sí quedaron bien ubicados, vamos a una de las partes que sea cuerpo a cuerpo y vamos a configure y vamos a ver que la estructura efectivamente rote. Vemos entonces que la estructura sí se está desplazando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder con el mallado. Entonces en el mallado lo primero que vamos a hacer es un método para los dos cuerpos flexibles. Aplicamos y vamos a decir que sea hexaedro dominante. Adicionalmente entonces vamos a agregar un sizing también para estos dos cuerpos y le vamos a colocar a este un tamaño de 1,5 milímetros. Comportamiento hard. Agregamos además unos sizing para los dientes, entonces vamos a agregar un sizing para la parte cilíndrica y otra para la parte superficial de estos dientes. Vamos a seleccionar todas las caras. Aplicamos y a este le vamos a colocar un tamaño de elemento de 2 milímetros. Comportamiento hard. Y vamos a crear otro sizing entonces para la parte superior, como habíamos mencionado. Aplicamos y el tamaño de este va a ser de 1 milímetro. Comportamiento hard y actualizamos la malla. Bueno, si vemos entonces cómo está nuestra malla, vemos que está muy mal distribuido los cuadros en las superficies que hicimos sizing. Entonces lo que vamos a hacer es agregar unos mapeos. El primer mapeo va a ser para estas superficies. Aplicamos. Vamos a hacer un segundo mapeo para la parte cilíndrica de los dientes de nuestra estructura. Aplicamos y un tercer mapeo para la parte superior de estos dientes. Aplicamos y actualizamos nuevamente la malla. Vemos ahora cómo quedó nuestra malla. Vemos entonces que quedó mucho mejor distribuida, tanto en los dientes como en las partes que mapeamos. Así que lo siguiente que vamos a hacer es ir a la parte de análisis settings. Lo primero que vamos a hacer es definir el número de pasos que vamos a dar para hacer el giro de nuestra estructura. Lo vamos a hacer en 8 pasos. Cada paso va a tener una duración de 0,25 segundos. Para un total entonces de 2 segundos para el giro. Vamos a seleccionar el primer paso, luego seleccionamos los demás y vamos a controlar entonces los substeps. El substep inicial entonces lo vamos a colocar con un valor de 20, un mínimo de 10 y un máximo de 80 substeps. Adicionalmente entonces activamos los resortes débiles y las largas deformaciones. En la parte de puntos de restauración entonces lo vamos a colocar para que sea activado manualmente, para que nos guarde todos los pasos y el último substep, y así podemos reiniciar entonces en nuestro último punto de convergencia en caso de que la estructura falle. Ahora vamos entonces a colocar los join loads que van a permitir entonces que nuestra estructura gire. El primer join load entonces va a ser en esa parte de la estructura para que sea la que genera el movimiento. Le vamos a hacer que sea de tipo de rotación. La magnitud se la vamos a definir tabular para que se distribuya entre todos los pasos. Y le vamos a decir que gire 170 grados. Borramos la segunda línea que normalmente está repetida
y vemos entonces que la estructura va a girar 21,25 grados cada 0.25 segundos. El siguiente join que vamos a colocar va a ser entonces para la parte del pin. Le vamos a decir entonces que sea para la parte del pin, va a ser de tipo rotación, y le vamos a colocar también una magnitud que sea tabular y va a ser de 45 grados. Dado que eso es lo que puede girar la estructura, si vemos acá, solo podría girar 45 grados. No obstante, como lo vemos en este momento, está girando para el lado contrario. Veamos que esta pieza solamente podría girar hacia el otro lado, entonces le vamos a cambiar por menos 45 grados. Borramos la segunda línea y vemos entonces cómo se distribuyen los grados de rotación. Finalmente entonces vamos a colocar la join load, que va a ser la que genere una carga opuesta a la del sentido de rotación. Entonces, para eso vamos nuevamente a join load, seleccionamos el tercer par cinemático, que sería en la estructura con los dientes contraria a la que aplicamos el motor o movimiento de rotación. Le vamos a decir que sea de tipo momento y le vamos a dar una magnitud de 20 newtons por milímetro. No obstante, entonces debemos corroborar que el sentido de esta join load efectivamente sea contrario al de la rotación del otro. Si vemos el join de rotación, vemos que está en sentido antihorario, y si vemos el join de momento, vemos que también está en sentido antihorario. Por ende debemos cambiar la magnitud a menos 20 y así queda en sentido horario. Ahora vamos a la parte de solución, le decimos que nos muestre la deformación total y los esfuerzos equivalentes, y solucionamos nuestro sistema. En la parte de información de la solución podemos colocar la convergencia de fuerzas. Bueno, después de un rato vemos que la convergencia de la solución falla. Lo que vamos a hacer entonces es, en la parte de la malla, cambiar el orden del elemento para que sea lineal y converja un poco más rápido, y vamos a solucionar nuevamente el sistema. Bueno, después de un tiempo de simulación, entonces esta es la gráfica de convergencia del sistema que obtuvimos. No obstante, para obtenerla entonces debemos hacer algunos cambios, entre ellos en la parte del contacto friccional le cambiamos el factor de relajación a 0,1. Igualmente entonces en el análisis settings ya no hicimos la simulación en 8 pasos, sino en 4 pasos, cada uno de 0.25 segundos. Pero igualmente la rotación del sistema iban a ser 170 grados, solo que ya no los iba a rotar en 2 segundos, sino en uno solo. Y por ende también el pin máximo en ese segundo se iba a mover menos 45 grados. Ya si analizamos la solución de nuestro sistema, entonces acá podemos ver la deformación total y los esfuerzos equivalentes de von Mises. Podemos ver entonces que los esfuerzos se dan en el momento en el que entran en contacto los dientes, y en las zonas entonces que soportan estos dientes. Bueno, eso sería todo por esta práctica. Muchas gracias.